Aribol devotos, discúlpenme la hora, demoré un poco, tuve algunas dificultades en encontrar el verso que tocaba, pero bueno, ahora sí, ya vamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, empezando del canto 1, capítulo 3, verso 13, si no estoy mal, en verso 13, a ver, verso 13, sí. Entonces, vamos a esperar un minuto nomás, porque ya se nos fue un poco la hora, para que se unan los devotos. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar con esta lectura. Entonces, Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 3, verso 13. Astame amaru devyantu naverjata urukrama darshayan bhartma dhiranam sarvashamana. Traducción. La octava encarnación fue el rey Rishabha, el hijo del rey Navi y su esposa Maru Devi. En esa encarnación el Señor mostró el sendero de la perfección, el cual es seguido por aquellos que han controlado completamente los sentidos y que son honrados por todos los órdenes de vida. Entonces, en este capítulo, se está hablando de las diferentes encarnaciones de Krishna. Vamos con el significado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. La sociedad de los seres humanos se divide de una manera natural en 8 órdenes y estados de vida, las 4 divisiones de las ocupaciones y las 4 divisiones del avance cultural, la clase intelectual, la clase administrativa, la clase productiva y la clase laboral constituyen las 4 divisiones de las ocupaciones, y la vida de estudiante, la vida de casado, la vida retirada y la vida de renunciante constituyen las 4 estados del avance cultural hacia el sendero de la iluminación espiritual. De estos, la orden de vida renunciante o la orden de sannyas se considera la más elevada de todas. Y un sannyas es por constitución el maestro espiritual de todas las demás órdenes y divisiones. En la orden de sannyas hay también 4 etapas de elevación hacia la perfección. Estas etapas se denominan Kutichaka, Bahudaka, Paribraya Kacharya y Paramahansa. La etapa de vida Paramahansa es la etapa más elevada de la perfección. Esa orden de vida es respetada por todas las demás. Maharaj Rishabh, el hijo del rey Navi, y Meru Devi, era una encarnación del Señor. Y él les enseñó a sus hijos a seguir el sendero de la perfección mediante tapasya, el cual santifica la existencia de uno y le permite alcanzar la etapa de la felicidad espiritual eterna y siempre creciente. Todo ser viviente busca la felicidad, pero nadie sabe dónde se puede obtener felicidad eterna e ilimitada. Los hombres tontos buscan el placer material de los sentidos como un sustituto de la verdadera felicidad. Pero esos tontos hombres se olvidan que la supuesta felicidad temporal se obtiene de los placeres de los sentidos, también la disfrutan los perros y los cerdos. En toda especie de vida, incluyendo la forma humana de vida, esa clase de felicidad se halla disponible de una manera inconmensurable. Sin embargo, la forma humana de vida no está hecha para esa clase de felicidad barata.
La vida tiene por objeto alcanzar la felicidad eterna e ilimitada mediante la iluminación espiritual. Esa iluminación espiritual se obtiene mediante tapasya o el someterse voluntariamente al sendero de la penitencia y la abstinencia del placer material. Aquellos a quienes se les ha enseñado a abstenerse de los placeres materiales se les llama dhira, u hombres que no son perturbados por los sentidos. Solo esos dhiras pueden adoptar las órdenes de sannyasa, y ellos pueden ascender gradualmente al nivel de Paramahamsa, que es adorado por todos los miembros de la sociedad. El rey Rishabh propagó esa misión y en la etapa final se apartó por completo de las necesidades materiales del cuerpo, lo cual constituye una etapa excepcional que no debe ser imitada por hombres necios, sino más bien adorada por todos. Jai Shri Prabhupada. Bueno, antes de seguir con la clase, vamos a hacer las oraciones. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Damine Namaste Saraswate Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Sundyavari Kachatya Dishatarine Namo Mahavedaniya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Krishna Namaha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pramamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhubhyaya Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, entonces vamos a empezar con esta corta explicación de este verso. Entonces, Rishabhadev, es una encarnación de el señor Vishnu, mencionada en el Bhagavatam. También más adelante se van a ver por varios, va a haber como unas partes específicas de diferentes cantos dedicadas a diferentes encarnaciones de Krishna. Entonces todas las encarnaciones que se mencionan en este canto, también en el segundo canto se van a mencionar varias encarnaciones de Krishna. Todo eso se va a profundizar más en los siguientes cantos poco a poco. Entonces Rishabhadev apareció para establecer el verdadero camino del Dharma y mostrar el ejemplo de vida renunciada y autocontrolada. Entonces el Señor mostró el ideal, el desapego, y también el conocimiento del alma. Entonces esto sí lo hemos dicho varias veces. Tenemos que desapegarnos poco a poco de lo material para acercarnos más a Krishna. Entonces, Rishabhadev dio instrucciones a sus hijos, especialmente a Bharat, que son la base del camino hacia la autorrealización. Sí vamos a hablar más adelante también de Bharat, qué es lo que pasó con él, por qué tuvo que volver a nacer en el cuerpo de un ciervo. Entonces, Rishabhadev resaltó que el propósito de la vida humana no es el placer de los sentidos, tampoco es no es obtener dinero, no es vivir para que otros, para como mantener a otros, a los esposos, todo es servir al Señor Supremo. Todo lo que hagamos en esta vida, el propósito principal de esta vida es para servir a Krishna. Entonces, este verso nos invita a practicar el control de los sentidos. En nuestra vida tenemos que controlar, evitar los excesos, apegos, el orgullo. Eso está en controlar sobre todo la lengua, y para eso está el prasadam, como se dice en la misma oración, de todos los sentidos.
La lengua es el más difícil de controlar y para eso está el prasadam. Entonces también para comprender el Bhakti Yoga tenemos que tener autodominio nosotros. No solo ir al templo, sino también pureza interior. Necesitamos seguir los 4 principios regulativos. No comer no vegetariano. No intoxicantes, o sea, bebidas y drogas. No apuestas, sino sexo ilícito. Esos son los 4 principios regulativos. También como lo que sigue a los principios regulativos: no café, no té, no champiñones, no cebolla, no ajo. También eso, poco a poco. Entonces tenemos que inspirarnos en la renuncia de Rishabhadeva. Rishabhadeva era un renunciante. Tenemos que inspirarnos en su renuncia para mantener el equilibrio entre el trabajo, el deber y la espiritualidad. Todos tenemos que hacer algo diferente. Algunos tienen que trabajar, otros como yo tenemos que estudiar y con eso servimos a Krishna al final de todo. Entonces la perfección espiritual es seguir el ejemplo del Señor que mostró el sendero de autocontrol y devoción pura. Vamos con el siguiente verso. A ver. Sería el 14. Rishivir yachito beye navaman partivan bapu dugdeman osadir vipras tenayan sa ushatamaha. Oh brahmanas, en la 9ª encarnación, el Señor, por cuya aparición habían orado a los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera variados productos y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo. Significado: antes del advenimiento del rey Prithu había una desastrosa situación de mala administración, debido a la vida viciosa del rey anterior, el padre de Maharaj Prithu. Los hombres de la clase inteligente, es decir, los sabios y los brahmanas, no solo oraron pidiendo el descenso del Señor, sino que además destronaron al rey anterior. Es deber del rey ser piadoso y así velar por el bienestar general de los ciudadanos. Siempre hay alguna negligencia por parte del rey en el desempeño de su deber. Los hombres de la clase inteligente deben destronarlo, siempre que haya. Sin embargo, los hombres de la clase inteligente no deben ocupar el trono real, ya que ellos tienen deberes mucho más importantes para el bienestar del público. Y en vez de ocupar el trono real, ellos oraron pidiendo la encarnación del Señor, y el Señor vino como Maharaj Prithu. Los hombres verdaderamente inteligentes o brahmanas capacitados nunca anhelan puestos políticos. Maharaj Prithu extrajo de la tierra muchos productos y con ellos no solo se sintieron felices los ciudadanos de tener tan buen rey, sino que además todo el aspecto del planeta se volvió hermoso y atractivo. Entonces el rey Prithu, si no estoy mal, se habla del rey Prithu en el canto 4. No estoy muy seguro. Entonces el rey Prithu fue una encarnación de Krishna, que pues fue un rey. Si no estoy mal, él apareció, no estoy seguro si fue él, apareció de la pierna de un demonio, creo. Bueno, no fue una encarnación como tal, fue una encarnación parcial, descendiente del linaje del rey Vena. Entonces él es igual que Ramachandra. Él y Ramachandra son como los ejemplos del rey ideal, del rey perfecto, de cómo un gobernante tiene que... ¿qué es lo que un gobernante tiene que hacer como representante de Dios? Cómo un gobernante tiene que... cómo se debe gobernar en conciencia de Krishna. Entonces, el padre de Prithu fue el rey Vena, que fue un rey
ateo, un demonio que detuvo sacrificios y gobernó, era un tirano, era un dictador, por así decirlo. Entonces los sabios lo mataron con mantras cuando vieron que todo eso estaba pasando. Entonces, al flotar el cuerpo de Vena, de su brazo derecho salió Prithu Maharaj, una encarnación de Vishnu, acompañado con su esposa que se llamaba Archie. Una encarnación de Lakshmi, también una encarnación completa de Lakshmi. Entonces así comenzó, por así decirlo, otra era, diferente, con cambios respecto a la era anterior con el rey Prithu, una era con justicia, de orden y prosperidad en el mundo. Entonces Prithu restauró el Dharma después de lo que hizo su padre, por así decirlo, aunque no fue su padre como tal. Él restauró el Dharma, estableció los principios de gobierno divino. Se le considera el primer rey coronado oficialmente del planeta Tierra. Y entonces, sus logros principales, algunas cosas destacadas de su vida, fue que organizó la civilización humana, dividió la tierra en regiones fértiles, introdujo la agricultura, la ganadería regulada y también enseñó cómo ofrecer sacrificios a Vishnu para el bienestar común. Entonces, se podría decir que ordenó a la tierra. Entonces, hubo una época en la que había mucha sequía y Prithu un día decidió reclamarle la tierra y la tierra tomó la forma de la vaca, Bhudevi, y salió corriendo, huyó, se escapó de Prithu y Prithu la persiguió. Prithu la persiguió con su barco y ella al final le pidió misericordia. Esa es una imagen bastante conocida. No sé si la habrán visto, una vaca corriendo de un rey en una carroza. Es una imagen bastante conocida del Bhagavatam. Entonces, al final, la tierra accedió, se asustó mucho y al final produjo alimentos. Pero dijo que solo iba a ser para las personas piadosas, si no estoy mal. Entonces, Prithu fue un protector de la religión y de los devotos también. Entonces, las enseñanzas principales de su vida eran que el gobernante debe servir a Dios. El gobernante tiene que servir a Dios. Prithu no consideraba que él era el rey, sino consideraba que el puesto de rey era suyo, sino una representación de Dios. Él decía: yo no soy el dueño, yo soy el sirviente del Señor y del pueblo. Eso es lo que dijo el rey Prithu. Entonces la prosperidad material también depende del Dharma, que es lo que pasó con la tierra. Dijo que no quería producir porque había muchas personas que le estaban maltratando, muchos materialistas. Entonces la prosperidad material depende del Dharma, de que tenemos que seguir las cosas correctas. De esto depende en general, no solo la prosperidad material, sino absolutamente todo, también la vida espiritual depende de esto. Entonces, otra cosa que él dijo es que la verdadera perfección, la perfección suprema, es rendirse a Vishnu. Al final de su vida, el rey renunció al reino, se fue al bosque con su esposa y practicaron este servicio de Krishna. Y al final, él volvió de vuelta a Vishnu porque él era una de sus encarnaciones. Entonces, esa es la vida de Prithu. Prithu era un rey ejemplar, por así decirlo, a pesar de que era el hijo de un demonio como Prahlad Maharaj. Él y Prithu eran muy puros, unos devotos muy sí, muy puros los dos, a pesar de ser hijos de demonios. El rey Prithu y Prahlad sí eran unos devotos bastante excelsos.
Entonces, si no estoy mal, si del rey Pritu se habla en el canto 4. En el canto 4. Entonces, vamos con el siguiente verso. Texto 15. Sí. Rupam sayagrihe matsyam chakshu sodari samplave navyaropya mahimayam apadvaivashvatam manum. Traducción. Al ocurrir una inundación completa después del periodo del Chakshusha Manu, y cuando el mundo entero estaba profundamente sumergido en el agua, el Señor asumió la forma de un pez y protegió a Vaivashvata Manu, manteniéndolo arriba en un barco. Significado. Según Sripad Sridhar Swami, el comentarista original del Srimad Bhagavatam, no siempre ocurre una devastación después del cambio de cada Manu. Y sin embargo, esta inundación que ocurrió después del periodo de Chakshusha Manu tuvo lugar para mostrarle algunas maravillas a Satyavrat. Pero Sri Jiva Goswami ha dado pruebas definitivas tomadas de escrituras autoritativas tales como el Vishnu Dharmotara, el Markandeya Puran, el Harivamsa, etc., que indican que siempre ocurre una devastación después del final de todos y cada uno de los Manus. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur también ha apoyado a Srila Jiva Goswami, y él, Vishwanath Chakravarti, ha presentado citas del Bhagavatamrita en relación con esa inundación que ocurre después de cada Manu. Aparte de eso, el Señor, a fin de favorecer de manera especial a Satyavrat, un devoto del Señor, se encarnó en ese periodo en particular. Jai Srila Prabhupada. Entonces Matsya apareció como un pez dorado. Si no estoy mal, Satyavrat fue un chico, si no estoy mal, un señor, un Prabhu que lo encontró un pececito así, chiquito, dorado, que tenía un cuerno en la cabeza, un pececito dorado, y se lo llevó con él, y poco a poco le fue dando de comer, y el pez fue creciendo, y lo tuvo que cambiar de, como en una vasija chiquita lo tenía, lo tuvo que cambiar a como una tina, por así decirlo, un lugar grande, y de ahí ya no pudo, y lo tuvo que pasar a un río, y de ahí ya no entraba en el río, era gigante, y lo tuvo que poner en una laguna, y así lo fue cambiando hasta que llegó el día de la inundación. Entonces lo que hizo, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien del pasatiempo, Matsya se presentó en su forma de Vishnu y le dijo que hiciera un bote. Se parece un poco a la historia del arca de Noé que sale en la Biblia. Que hiciera un bote y que llevara los Vedas, si no estoy mal, que salvara los Vedas. Entonces el bote lo atan con una cuerda al cuerno que estaba en la cabeza de Matsya, y así lo podía mover. Matsya podía mover el bote. y ahí estaba Satyavrat con su familia, si no estoy mal, fue Satyavrat con su familia en el bote, y ellos se salvaron así de la inundación. Entonces, después de esta era, se dice que siempre hay unas devastaciones parciales y devastaciones finales. Eso sale en el canto 3. Siempre al final del día de Brahma hay una devastación parcial, no completa del universo. Y al final de la vida de Brahma hay una devastación total y vuelve a empezar el ciclo otra vez. Si no estoy mal, hay una devastación. Al final del día de Brahma es una destrucción de los planetas materiales, del universo material. Y al final de la vida de Brahma es una destrucción de toda la creación, todo, absolutamente todo se acaba y vuelve a empezar. Y así sucesivamente al final de los días de Brahma, al final de la vida de Brahma. Entonces el propósito de Vishnu viniendo como Matsya es preservar la vida y escrituras védicas para el próximo ciclo de creación. Salvar a
a Vaishata Muni también y a los sabios. También los salvaron a ellos, los pusieron en el bote. Y animales y semillas que repoblarían el mundo. Entonces, se comprende que el Señor Supremo le dio instrucciones a Satyavrat para que construyera un barco. Entonces Dios no es indiferente al sufrimiento del mundo, porque Él desciende en la forma necesaria para salvar a sus devotos. Por ejemplo, Nrsimhadev, eso ya lo dije en la clase, en la lectura anterior, perdón, descendió en la forma específica para poder matar a Hiranyakashipu y salvar a Prahlad Maharaj. Entonces Varaha también descendió en una forma específica con un propósito específico que era salvar la tierra del océano causal de Hiranyaksha. Entonces Dios no es indiferente al sufrimiento. Eso también creo que lo dije en la lectura anterior. Bueno, la salvación siempre requiere de cooperación, ya sea la salvación espiritual, como por ejemplo nosotros necesitamos cooperar también, ¿no? Krishna no lo va a hacer todo, nosotros tenemos que cooperar también para esta salvación espiritual. Entonces Satyavrat tuvo que seguir las instrucciones de Krishna, de Vishnu, en las instrucciones de hacer el barco, de guardar los Vedas, cuidar los Vedas. Entonces, así como se construyó este barco, debemos construir una vida basada en el Dharma y la fe. Antes de que lleguen las inundaciones, por así decirlo, del karma o de las dudas, siempre están las dudas, la mente. Entonces el Señor adopta formas que entendemos. También Él adopta formas dependiendo del esto. Él se adapta a la situación. Vishnu se adapta a la situación. Entonces, nosotros también tenemos que adaptarnos a diferentes formas de servicio devocional. También hay algunos servicios que son más difíciles que otros. Por ejemplo, el servicio devocional, el más simple es cantar la yapa, las rondas. Después, vamos a saltar un poquito, no vamos a decirlos todos. Después está el kirtan, ya es un servicio un poco más, no necesita adaptarse mejor, no es tan simple como la yapa. De ahí vienen, como esto en las clases, las lecturas, que ya son un poco más avanzadas. No es tan simple ya. Y después va escalando, después viene la adoración de las deidades, que ya es, dependiendo de la idea que se tiene, es un servicio que puede ser muy estricto o a veces simple. Por ejemplo, si uno tiene a Gornitai, las deidades de Gornitai, es un servicio simple, porque Gornitai son unas deidades muy misericordiosas, muy humildes, una encarnación muy humilde. Entonces no se necesita mucha opulencia para complacerlos. Entonces, si se sube de nivel, está el señor Jagannath, que a veces ya es un poco más estricto, se necesita un poco más de opulencia para adorarlo. Y al final, como lo más elevado, lo más estricto de todo es Radha y Krishna. Hay que atenderlos todos los días. Todos los días tienen que comer, son muy... es como tener hijos. Radha Krishna es como tener hijos. Tenemos que darles de comer, despertarlos todos los días, cambiarles de ropa todos los días, acostarlos todos los días. Entonces, uno se adapta siempre, poco a poco al servicio, ya sea simple, ya sea más complejo, uno se adapta al servicio devocional. Entonces, Matsya enseña que el Señor protege tanto a las almas como al conocimiento espiritual. Protegió a Satyavrat, muy bien, me olvidé cómo se llamaba. Bueno, a los sabios también los protegió, y también protegió a los Vedas. Entonces,
Matsya protege a las almas como el conocimiento espiritual también. Entonces, Matsya nos guía con seguridad por las aguas del mundo material. Eso es como una alegoría. Matsya nos guía con seguridad por las aguas del mundo material hasta el refugio de la devoción pura. Bueno, vamos a seguir con el siguiente verso. Ya sería el último. Es una clase muy corta porque empecé algo tarde. Sería Srimad Bhagavatam, canto primero, tercer capítulo, texto 16. Surashuranam udadim matanatam mandarachalam dadre kamata rupena prishta kadase vivu. Traducción: la 11ª encarnación del Señor tomó la forma de una tortuga, cuya concha sirvió de pivote para la colina Mandarachal, que los teístas y ateos del universo estaban usando como batidor. Significado por Srila Prabhupada. Una vez, tanto los ateos como los teístas se pusieron a producir néctar a partir del mar, para todos ellos volverse inmortales al beberlo. En esa ocasión, la colina Mandarachal se usó como batidor, y la concha, el caparazón del señor Tortuga, la encarnación de Dios, se convirtió en el punto de apoyo, pivote de la colina en el agua del mar. Entonces, en la encarnación de Kurma, los semidioses y los demonios batieron el océano de leche para obtener el néctar de la inmortalidad que toman los semidioses. Entonces, como no podían hacerlo así nomás como poner la colina en medio del océano y empezar a batirla, Krishna apareció como Kurma, una tortuga gigante, y encima del caparazón de esa tortuga se puso la colina Mandarachal, y se usó Ananta Shesha como una cuerda para batir el océano. Se enredó Ananta Shesha alrededor de la colina y se usó para batir el océano. Y al final salió un veneno también del océano, un veneno que era capaz de, con una gota, aniquilar a todo el universo. Entonces, ese veneno que salió del océano se lo tomó Shiva, pero Shiva se puso una serpiente. Esto es por la razón por la que tiene una serpiente en el cuello. Una serpiente que le aprieta esta parte de abajo del cuello para que no pase el veneno. Entonces él tomó el veneno, pero se quedó el veneno acá. No se lo tomó literalmente. La serpiente le aprieta aquí el cuello siempre, entonces para que no pase el veneno. Y por eso se le puso la garganta azul, porque si no estoy mal, Shiva no es azul. Se le representa azul, pero Shiva no es azul. Es oscuro, pero no es azul. Entonces la garganta, aquí está por ejemplo esta representación de Shiva en esta imagen. Entonces, si ven, la garganta tiene azul, pero él no es azul como tal. Ven, su garganta es como de otro color diferente. Entonces él es oscuro, pero no azul. Y por eso, por tomar el veneno, su garganta se quedó azul. Y de las gotas que cayeron del veneno, cuando lo agarró así para tomarlo, se le escaparon algunas gotas por las manos. Y esas gotas cayeron en la tierra y se convirtieron en los escorpiones, las serpientes. Esos insectos, sobre todo los que son venenosos, tomaron el veneno de eso. El veneno de esos insectos es el veneno que salió del océano de leche que tomó Shiva. Entonces, al final, si no estoy mal, los semidioses y los demonios sí pelearon por el néctar. No, a pesar de que lo batieron juntos, al final no, los semidioses no les podían dar el néctar a los demonios porque se iban a volver inmortales. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola ya en los comentarios porque ya estamos llegando al final, faltan menos de 10 minutos. Entonces, para no estar esperando, como siempre digo, para no estar esperando al final, decir, si alguien tiene una pregunta, esperar 1 o 2 minutos. Entonces,
Si tienen alguna pregunta pueden ir dejándola en los comentarios. Entonces, al final sí pelearon, los semidioses y los demonios pelearon por el néctar, y por eso es el Kumbh Mela. El Kumbh Mela es un festival en India que se realiza, hay tres diferentes, uno que se realiza cada año, uno que se realiza cada 12 años y uno que se realiza cada 100, casi 200 años. No estoy muy seguro. A ver, déjenme ver, investigar un ratito. Si el Maha Kumbh Mela se realiza, es un festival muy grande que se realiza en donde no solo el Maha Kumbh Mela, todos los Kumbh Melas se realizan en el lugar donde se juntan el Yamuna, el Ganges y el Saraswati. Está en Prayak, no está lejos, está por Brindavan, estará 5 horas. Entonces, sí, el Maha Kumbh Mela ocurre cada 144 años. El Maha Kumbh Mela sucedió este año, en, en enero, entre finales de 2025 y finales de 2024 y principios de 2025, vino el Maha Kumbh Mela, que ocurre cada 144 años. Entonces sí hubo bastante gente. Yo no fui personalmente porque mucha gente, primero que mucha gente, segundo era invierno y estaba enfermo. Entonces, bueno, pero sí estuve durante ese tiempo en India, pero no fui. Pero sí hubo bastante gente que iba en el colegio. Siempre había poca gente porque se iban varios al Maha Kumbh Mela. Entonces, sí, hay tres diferentes Kumbh Melas que se realizan para conmemorar esta batalla entre los semidioses y los demonios, que duró 12 días de los semidioses. Duró cierto tiempo de los semidioses, pero para nosotros duró 12 años duró. Y por eso hay un Kumbh Mela que es cada 12 años. Es uno que es cada año, uno cada 12 años y uno cada 144 años. Entonces, cada 12 años hay el Haridwar Kumbh Mela, que es que destruye los pecados acumulados de muchas vidas en este Haridwar Kumbh Mela. Después está el Kumbh Mela de 144 años. Entonces, ese también es, si no estoy mal, es bueno, aparte de que es el más sagrado de los tres que hay. No estoy muy seguro que se conmemora específicamente en el Maha Kumbh Mela, el de cada 144 años. Pero sí, el Kumbh Mela de cada 12 años conmemora la batalla entre los semidioses y los demonios por el néctar. Entonces, ya quedan unos minutos. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, vayan dejándolo. Pero bueno, yo voy a acabar aquí estos significados. Y nada más decirles, invitarlos a todos los que estén viendo esto mañana al templo, a Shell 6:30, para el festival de Govardhan Puya. A partir de las 5:30 vamos a tener el Armado de la Colina, Kirtan, Segor Arti, una presentación. Voy a hacer una pequeña presentación. Ok, no va a ser pequeña, va a ser como una clase, más o menos de 1 hora, pero Govardhan es gigante, tiene muchos lugares, entonces se podría decir que es pequeña. Voy a hacer una pequeña presentación sobre Govardhan con diapositivas. No estoy muy seguro específicamente a qué hora, pero bueno, todos están invitados mañana a venir al templo
a celebrar con nosotros ese hermoso festival de la colina de Govardhan, como Krishna levantó la colina de Govardhan con su mano izquierda, con su dedo meñique, durante 7 días. Entonces, Govardhan Puya Ki Jai. Entonces, a ver, aquí tengo algunos comentarios. Bueno, entonces no hay preguntas. Gracias por su comentario, Madre María. Madre Rosa también. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo. Yo voy a acabar aquí. Todas las glorias a los Vaishnavas, todas las glorias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Haribol, reverencias a todos los devotos. Nos vemos mañana en el Festival de Govardhan Puya.